106.5. 4:10. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, está por aquí. Buenas tardes, bienvenido, caramba. Buenas tardes. Bien. Yo pensé en Mire lo que tienen que hacer los partidos políticos. Enfócame aquí, Jovita, miren. Atención los partidos políticos. Descríbelo. Venga. Describa para los que están en radio. No hay camarógrafo. Acá, sí. mire, usted ve eso, mire, ese es el sector empresarial, experiencia y juventud mezclado. Eso es lo que tiene que hacer la clase política dominicana. Ahí Adelante, están César. Pedro Brache y don César Dargan. Experiencia y juventud. Buenas tardes, César. Buenas tardes, contento de estar finalmente aquí con ustedes, amigos todos. Gracias. Qué bueno. Igual. El CONEP como que está un poquito calladito con ¿Cómo relación a las grandes discusiones que hay en este momento. Y uno lo entiende, a veces hay temas en que, bueno, son muy de partido y de intereses, hasta de grupos y de personas. Ha sido eficiente pidiendo Pero la ley de partido. en el momento en que está la ley de partido, ustedes que han hecho visitas al Congreso, ¿cuál es el planteamiento con relación al momento que se vive en el Congreso con relación a la ley de partidos políticos? Bueno. Mira, Cristian, yo creo que el último año lo que nos ha caracterizado es por ser prudentes. Sobre qué opinamos, cuándo opinamos, por qué opinamos. Y cuando lo hacemos con la convicción de que contamos con el consenso, con el consentimiento pues de la base que nos compone, de las empresas y gremios que conforman el Consejo de la Empresa Privada. Efectivamente, el tema de la ley de partidos ha sido uno de los temas en nuestra agenda en este año. Justamente la próxima semana se cumplirá un año de que celebramos un gran foro por la ley de partidos con un tema específico, que era el financiamiento. Porque desde ese momento entendimos que aunque la discusión que se avecinaba giraba en torno a primarias abiertas, cerradas, ese no es el tema más importante que está en discusión ahora mismo. Lo que la República Dominicana no se puede dar el lujo es de acudir a los próximos comicios con un marco legal desfasado, con un marco legal que tiene muchos vacíos ante los temas de actualidad, y por eso pusimos sobre la mesa un tema como el del financiamiento. Y muchos se preguntaban, bueno, pero ¿y qué hace el sector empresarial hablando de financiamiento? Si eso puede ser un arma de doble filo, si son también quienes muchas veces aportan a las campañas. Y lo hicimos de una manera responsable y transparente, porque lo que le dijimos fue la transparencia, la institucionalidad, un marco legal actualizado nos beneficia a todos. Entonces, en la coyuntura que nos encontramos ahora, un año después, es de preocupación, porque no nos hemos callado, no hemos perdido ni un instante en recordar que se necesita una ley de partidos. Hemos visto la discusión sobre un tema muy particular, hemos visto que esa discusión ha enfrentado a sectores políticos dentro de un mismo partido, hemos visto otros actores políticos con diferentes posiciones, pero lo que entendemos es que sería un grave error que pase esta legislatura sin que la República Dominicana tenga una ley de partidos y tenga una ley de régimen electoral. Un paréntesis ahí, CDN está dando una información que dice de último minuto, que dice que Estados Unidos sanciona al senador Félix Bautista, a quien acusa de corrupción. Vamos a ver los detalles un poquito más adelante. De la sanción. Adelante. ¿Qué tipo de sanción? Te quería preguntar, César, sobre la ley electoral. Yo sé que tú estás consciente, porque conozco tu formación en todos los órdenes, de que prima en importancia la ley que debe regular la organización de las elecciones. Yo estoy más preocupado por la ley electoral, porque la Junta Central Electoral no tiene el mecanismo, el recurso jurídico para administrar el próximo proceso electoral. Y el factor de poder que ustedes representan puede impactar y crear las condiciones para que la que se apruebe en lo inmediato sea la ley electoral, el régimen electoral. Perdón, con tu venia, como dicen los abogados. Hay un cable de AP fechado en Washington que dice que Estados Unidos congeló este martes los bienes del senador dominicano Félix Bautista Rosario, a quien acusó de actos de corrupción relacionados con la reconstrucción de Haití tras varios desastres naturales. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro, dijo que además prohibió a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones financieras y comerciales con Bautista Rosario y 5 empresas relacionadas con él,
Constructoras Adon S.A., Soluciones Eléctricas y Mecánicas Adon S.R.L., Seidmed Ingeniería S.R.L., Inmobiliaria Rofi S.A. y Constructora Rofi S.A. El senador Bautista usó su posición para incurrir en corrupción, incluyendo lucro con esfuerzos humanitarios relacionados a la reconstrucción en Haití, dijo en un comunicado Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera. Washington dijo que Bautista Rosario ha sido acusado públicamente de lavado de dinero y que tras mover influencias obtuvo un contrato del gobierno haitiano por $10 millones para labores de reconstrucción, pero no completó las obras. Las sanciones están amparadas, dice el cable de F, en la ley Magnitsky, adoptada por el Congreso en 2012. La legislación lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios rusos. La ley fue ampliada en 2016 para permitir a Estados Unidos abordar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, no solo en Rusia. OFAC dijo haber sancionado desde enero 17 a 33 personas y empresas vinculadas con la violación de los derechos humanos y la corrupción en al menos 10 países. Estados Unidos sancionó el año pasado al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo, después de que fuera arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir soborno de la constructora brasileña Odebrecht, concluye el cable de A. ¿No dice cuál es la sanción? Sí, toda sus restricción económica. Allá en Estados Unidos. Y la posibilidad de comercializar. De que no puedan comercializar a personas naturales y jurídicas realizar transacciones financieras. La visa de Félix se la quitaron cuando estaba en el proceso de la Suprema. La B1B2, ahora él posee la visa de senador, que es del Estado Dominicano. Que oficial, no, es diplomático. Los senadores usan pasaporte diplomático. Pero debería mandar aquí a buscar ese expediente para ver si aquí... Déjame callarme. Continuamos con César Dalgán, vicepresidente ejecutivo de CONEP. Ángel tenía una pregunta. Si la recrea... Te la recreo de nuevo, Dalgán. Por tu experiencia, por tu formación, ¿no crees que es más importante hoy aprobar la ley electoral para dotar a la Junta de recursos? Porque es obvio que la Junta no tiene cómo administrar el próximo proceso. Y el factor de poder que representa el CONEP luce tímido en esta demanda. Yo creo que son dos alas de un mismo pájaro. Nosotros hemos sido insistentes y cada vez que nos hemos referido al tema, hemos hablado tanto de la ley de partidos políticos como de la ley de régimen electoral. Así como mencionaba que hace un año celebramos ese foro, durante ese año hemos visitado en 6 ocasiones a la Junta Central Electoral. Más que nada como un voto de confianza, como una responsabilidad ciudadana de cómo van los procesos, sobre todo con un calendario que iniciará o que ya ha iniciado de organización de los próximos comicios. Y nos ha preocupado que la Junta tenga que abocarse a organizar estas elecciones sin contar con un marco definido. La ley de partidos políticos conllevará la regulación interna, la convivencia a lo interno de los partidos políticos. Hasta la escogencia de los candidatos. Hasta la escogencia de los candidatos, el uso de los recursos, la capacitación, la transparencia. Hasta la escogencia de los establece procedimientos de renovación de sus directivas, pero todo eso interno. Ya una vez hay candidatos, pues entonces se cae bajo el marco del régimen electoral y por eso se hace tan o más importante que también tengamos esa ley. Por lo que hemos visto, sus discusiones no han sido hasta ahora tan traumáticas, ha habido avance en las discusiones del texto que pueda tener y lo que esperamos es que esta legislatura dote a nuestro país de ambas piezas legislativas. César, César, adelante. Recientemente, esta semana, el pasado jueves, el Procurador General de la República pues le presentó acusación formal a 7 personas y dejó fuera del expediente otras 8 personas más. Encartó a 6 y dejó 8 fuera. La visión del CONEP, esto beneficia desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos sido también coherentes en proclamar tolerancia cero a la corrupción. Tolerancia cero en todas las prácticas de corrupción y no importa el estamento en el que se trate, es inaceptable. Lo que el caso Odebrecht ha traído en el escenario global, ni siquiera ya solamente en la República Dominicana, es una nueva modalidad de crimen transnacional que traspasa las fronteras, que va más allá del sector público y tiene vinculaciones también en otros sectores de la sociedad. Y por eso nosotros hemos proclamado tolerancia cero a la corrupción.
Ahora bien, en ese sentido hay muchas expectativas de la población, de la sociedad dominicana, en cuál puede ser el desenlace. Nosotros también ahí hemos hecho un llamado a que se cumpla el debido proceso, se agoten los procedimientos establecidos, pero que no le tiemble el pulso a quien tenga que tomar las decisiones de condenar y castigar en los casos de corrupción. Es muy reciente la acusación que se ha presentado del proceso inicial, se ha reducido el número, se han incluido nuevos imputados. Lo que esperamos es que ese proceso pueda avanzar y que con las pruebas correspondientes pues sea sancionado todo el que tenga que ser sancionado. ¿Al proceso que ha hecho la Procuraduría? Es un proceso muy complejo, y casos de soborno, casos de corrupción en la actualidad conlleva el levantamiento de pruebas en condiciones a veces difíciles, conlleva la colaboración entre diferentes países. Hemos visto otros lugares donde se ha avanzado en legislaciones diferentes, pero lo que esperamos es que aquí pueda agotarse ese proceso y que no quede impune nadie que se haya manchado sus manos con la corrupción. ¿Usted cree que están todos los que son y son todos los que están, como en algún momento proclamó el Procurador General de la República, en el caso Odebrecht específicamente? Déjenme preguntarle algo de la industria cuando ustedes terminen. Lo importante es que todo lo que estén. Y si los que están, que sean debidamente juzgados y sean condenados. Y que todo aquel que no está, pues pueda también ser perseguido, juzgado y en todo caso sancionado. Hay algo que yo quisiera que usted, a lo que usted se refiriera, y es declaraciones que han dado sectores industriales como don Campo de Moya recientemente, que decía que había todo un proceso de desindustrialización aquí en el país y que eso había que revertirlo y que la industria no estaba recibiendo el apoyo que necesita la industria para poder mantenerse, para crear empleo, para producir, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición del CONEP con respecto a esas declaraciones de don Campo de Moya? Gracias, doña Consuelo, y su vinculación y su amor patriótico, yo sé que la lleva a una defensa constante de la industria nacional. Así mismo. Mire, la semana pasada el Consejo Nacional de la Empresa Privada celebró su 55 aniversario. Sí. Y en esta ocasión lo ha celebrado con una membresía que está compuesta por 50 asociaciones y 55 empresas. Cuando surgió, hace 5 décadas, en el año 63, precisamente buscaba una serie de reivindicaciones y por primera vez después de la dictadura, pues los diferentes subsectores de nuestra economía se sentaban en una mesa y trazaban una agenda en común. Lo que usted plantea de la desindustrialización de nuestro país es una causa de preocupación, porque nosotros hemos planteado 2 temas a la discusión nacional. Primero, vamos a repensar nuestro modelo económico. Y segundo, vamos a abogar por un fortalecimiento institucional como garante de nuestro Estado de Derecho. En cuanto al primer tema, que es el repensar nuestro modelo económico, hemos tratado de ser objetivos y reconocer las bondades que como país podemos mostrar. En ese sentido, hemos mantenido un crecimiento constante durante los últimos años, muy por encima de la media de la región. Hemos visto sectores muy dinámicos como el turismo, que ha venido creciendo, cómo han aumentado las remesas y han sido quizás la palanca de nuestra economía. Hemos visto acertadas políticas monetarias, que por ejemplo el año pasado, que a mediados de año se perfilaba un decrecimiento de nuestra economía, lograron que termináramos en los lugares correspondientes. Hemos sido líderes en atracción de inversión, es decir, hay muchas bondades que presenta nuestra economía. Sin embargo, hay nubarrones en el cielo. Hay factores internos, que son reformas estructurales que están pendientes, y hay factores externos que lamentablemente nosotros no controlamos. Y empezaré por los externos. La República Dominicana es un país altamente consumidor de petróleo. Y que está experimentando ahora mismo aumentos no previsibles en el precio del barril de petróleo. Solamente en este año hemos visto un aumento de cerca de $30. Eso es algo que conlleva ajustes en las finanzas del país y que no necesariamente tenemos nosotros cómo responder al mismo. Hace algunos años, cuando ocurrió y el barril de petróleo se encaramó sobre los $100, pues éramos parte de una plataforma denominada Petrocaribe que nos permita pagos en el tiempo con un financiamiento y que fue después una deuda digamos, satisfactoriamente renegociada por nuestro gobierno. Sí, es cierto. En unas condiciones muy favorables para nuestro país. Sin embargo, si esa escalada del precio del barril de petróleo continúa sin un colchón como el que hemos tenido, conllevará algunos ajustes internos que implicarán sacrificios importantes para nuestro país.
Pero por otra parte, lo que hemos visto es que para mantenerse en el escenario actual, nosotros como país debemos generar divisas. Sí. Y yo les hablé del turismo y cómo avanza, les hablé de las remesas, pero nosotros tenemos que exportar. Como país nosotros tenemos que exportar. Y lamentablemente hemos encontrado un límite de cerca de los 10.000 millones de dólares que a nosotros como país no nos puede satisfacer. Eso. Por eso nosotros saludamos cuando se declaró este año por parte del gobierno como el año de promoción de las exportaciones. Hemos acompañado en todo lo que se ha planteado. Sin embargo, entendemos de que promover exportaciones no se logra muchas veces solo con un decreto. Además de la voluntad política, se necesitan acciones concretas. Exacto. Y es por eso que... Pero, por ejemplo, ¿cuáles? ¿cuáles? Exacto. Algunas, por ejemplo, que sean una, dos. ¿Cuáles? Nosotros necesitamos apoyar el incentivo de la productividad en nuestro país. Cómo nosotros podemos competir con el resto de la región en las condiciones actuales que nosotros tenemos. Traducción de eso, más específico, por favor. Por ejemplo, sector agropecuario. Y ahora se está desarrollando diferentes cultivos que no han sido los tradicionales para nuestro país. Y les menciono el coco, les menciono la piña, que quizás ahora hay un boom y no ha sido lo tradicional. En los casos más recientes hemos visto el banano y anteriormente veíamos el azúcar, la caña, el cacao, el tabaco. Pero si nosotros queremos competir en el escenario global, nosotros tenemos que ser capaces de cómo en la misma cantidad de terreno, en el mismo área de terreno, producir mayor cantidad con la calidad que requieren los mercados. Sí. Muchas veces nosotros tenemos que hacer ajustes aquí propios de los mecanismos de producción, pero otras veces se necesita transferencia de tecnología. Se necesita transferencia de tecnología, de ver quién lo ha hecho bien, por qué lo ha hecho bien, y entonces que nos expliquen un poquito y nos acompañen en ese proceso. Sí. Si nosotros aquí traemos ahora un técnico brasileño, o traemos un técnico japonés, que dura aquí, o israelí, que dure aquí 1 o 2 semanas con nosotros en no sé dónde, en La Vega, o en Bonao, o en Moca, en Baní. En fin, si viene aquí un técnico extranjero, al momento de que haya que pagarle a ese señor, hay una serie de retenciones que hay que hacer, que no solamente sería el costo de él venir aquí, sino que con la carga impositiva que tenemos actualmente, más las retenciones por ese servicio, que lo que viene es aumentar la productividad de la República Dominicana, limitan bastante. Hay otro aspecto fundamental y es el tema del el marco legal laboral de la República Dominicana. Ha sido una tarea pendiente ya renovar, revisar la normativa laboral. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Y en 26 años, y ustedes lo saben mejor que yo, este país ha cambiado y el mundo ha cambiado. Entonces, que nosotros... Y por primera vez los trabajadores están de acuerdo con que se haga la revisión. Es que más aún, en otros procesos, lo que nos invitaban era una confrontación. En aquel momento nos invitaban a una confrontación de clases. Y eran los trabajadores por sus reivindicaciones y el sector empleador buscando consolidar cómo estaba funcionando. Pero ahora no es eso. Ahora los retos son para ambos iguales. Ahora estamos ante una cuarta revolución industrial que lo que procura es la mecanización, la robotización. Y si no adaptamos la estructura actual, entonces ni los empleadores van a poder seguir generando empleos, ni los trabajadores van a poder conservar lo que tienen. Entonces, no está parado por el sector empleador en lo más mínimo. Nosotros estamos más que dispuestos y, de hecho, a finales del año pasado logramos avanzar bastante en el diálogo tripartito. Lo que sí lamentamos es que este año, por diferentes razones, el proceso tomó otra velocidad, pero confiamos que ahora, sobre todo, ha habido un cambio en el Ministerio de Trabajo. Ya hemos conversado con el Ministro de Trabajo y está en la mejor disposición de continuar con este proceso. Pero más que con el Ministro de Trabajo es con Montalvo, que ustedes tienen que hablar, que es el responsable de esa mesa de discusión. Bueno, el titular de la cartera sectorial es el Ministro de Trabajo. Aún así, el diálogo es abierto con el gobierno por una agenda mucho más amplia. Hay esa disposición, ustedes notan que haya esa disposición en el gobierno de oírlos y de entender lo que ustedes están planteando para nosotros generar esa productividad que necesitamos para exportar, porque no es solamente, es el año de la exportación, sino los aranceles, el acuerdo fiscal, una serie de cuestiones, una serie de subsidios que van para cosas que no se necesitan, que el Banco Mundial lo ha dicho. El mismo Banco Mundial, subsidios que están beneficiando sectores que ni existen a veces. O sea, ustedes tienen la oportunidad de discutir todo esto y que se les oiga.
Mira, hay espacios establecidos, nosotros estamos participando. ¿Se sienten oídos ustedes? ¿Tú entiendes? Nosotros entendemos que hay un diálogo, hay un diálogo, hay una importante. agenda De larga todo el y mundo. compleja, o sea, hay una agenda de muchos temas pendientes. Lo que esperamos es Se que le muchas oye veces... y le hacen caso también. Sí, lo que esperamos es que muchas veces más allá del diálogo podamos llevar a acuerdos concretos. Por ejemplo, Exacto. sector eléctrico. Nosotros durante exacto. 3 años, más de 3 años, nos abocamos a la discusión de un gran pacto eléctrico, porque así Sí. lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. En octubre del año pasado fuimos capaces de llegar a sobre 200 consensos que implicaron al propio Pero gobierno. precisamente un empresario fue el que echó atrás y le Sí. tiró muchísima basura. En al nombre de un pacto. grupo empresarial. Ay, y no a nombre de él personalmente, sino a nombre de los industriales de Herrera. Y le hizo muy feas acusaciones o sea, a los le hizo industriales acusaciones y a los todos empresarios. ustedes y a Sí, muy todo el feas. mundo. Quiero decir, el sector empresarial, entonces uno se sorprendió. Claro. Que precisamente fuera un empresario que ahora está haciendo unas acusaciones de a cuánto asciende la corrupción en el gobierno y dice que son 26.000 millones. Y Mire, dio la cifra, yo parece le- que él lo tiene contabilizado. Yo le voy a plantear algo y usted me determinará el nivel Sí, de representatividad perdone. en cuanto al consenso que se logró llegar. Durante esos 3 años, en el seno del Consejo Económico y Social, se reunió el gobierno, el sector laboral, compuesto por todas las diferentes agrupaciones, el sector social diverso, Sí. el sector empresarial, en el cual participaron más de 70 actores. De esos más de 70 actores, quizás Parece que no uno estaba ha sido ahí. una voz disidente. Luego el resto, todos a una mantienen al día de hoy de que el pacto que se logró, el pacto que se podría pacto suscribir eléctrico. es el pacto posible, es un pacto que nos permitiría a nosotros reencauzar un área de nuestra economía que durante Fundamental. mucho tiempo hemos venido Pero ¿por qué está arrastrando. parado hoy? ¿Quién lo Exacto, tiene entonces, parado? ¿quién ¿Lo lo tiene tiene parado? parado ¿Esa voz esa voz disidente? disidente o el gobierno le cogió miedo ¿O a le quién? cogió miedo o qué? Miren, oportunamente entendemos que se va a convocar a la firma de este pacto. En su momento, cuando el presidente se le entregó, Oportunamente. cuando al presidente Oportunamente. se le entregaron esos consensos, Para las elecciones. él planteó algo muy válido y dijo: vamos a lograr el mayor nivel de apoyo político que se pueda lograr Ahí para esto, falta porque un- ahí hay compromisos Sí, que ahí van hay mucho problema. más allá de un gobierno. Exacto. Nosotros también Y hemos ahí mantenido... la ley y la constitución en materia del gran plan maestro de desarrollo demanda un acuerdo político y la ausencia del PRM en ese pacto puede poner en peligro la firma del mismo. Sí, pero hay temas, miren, muchas veces son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Así Y en el es. tema del pacto eléctrico debemos verlo objetivamente sin colores de partidos políticos. Y hemos tenido un diálogo no solamente con el gobierno, sino que mantenemos un diálogo fluido con la oposición. Y entendemos que hay mucha receptividad en la propia oposición. Por eso lo que se requiere es la voluntad, ya en esta etapa, de empujar un pacto que se requiere, sobre todo porque después de haber agotado un proceso de concertación de 3 años, llegar a una serie de consensos y no lograr cristalizarlos es algo muy cuesta arriba. Pero como que uno no sabe Dargan. exactamente, perdón, uno no sabe exactamente qué es lo que pasa ahí. Porque en un momento ustedes reclamaban documentos sobre transparencia de las distribuidoras, que el gobierno no se rehusaba a entregar. Yo no sé si eso se entregó, no recuerdo. Pero como que no es. Al final de cuentas hubo cierto ruido con los industriales de Herrera y la provincia. Pero después que ha pasado el tiempo, uno se da cuenta que no es eso. Ajá, Creo que hay un consenso de mayoría. parecería que no es ¿Cuál eso. ¿Qué Porque es? por él, Porque no ellos es solos eso, se ¿eh? va para eso. No es eso. No puede un sector que tuvo oportunidades. Claro. Usted acaba de hablar de un amplio consenso para un Porque pacto Circe de le ese contestó nivel. y le contestó muy duro. Claro, porque no es la Y el totalidad. sector laboral Y también. el sector laboral. Es consenso, Sí. no es totalidad, no unanimidad. Entonces, ¿qué es lo que no nos han contado? Falta la pata política, ¿Qué? porque se retiró el Partido Ah. Reformista y el PRM dice que no lo va a firmar. ¿Qué es lo que no nos han contado? Bueno. Tú hablabas A ver, a ver. del tema, por ejemplo, de las distribuidoras, y hay quienes son críticos de los consensos arribados. Nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo puede ser lesivo al país que si las distribuidoras actualmente acumulan niveles de pérdidas de un 30% y el pacto dice que en 5, 6, 7 años se pueden reducir esas pérdidas a un 15%, eso es algo que le beneficia a Sí, todos. a todos. Porque si se mantienen esos niveles de pérdida, lo que sucederá es que se seguirá subsidiándose un sector que lo que hace es ser deficitario, y eso conllevará mayor endeudamiento. Entonces, ahí solamente hay un tema muy positivo.
si estamos hablando de una reestructuración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, si estamos hablando de una transición hacia una tarifa técnica, estamos hablando de muchos logros importantes. Y yo le hablo aquí porque participé muy activamente en la fase final del proceso, de que el sector empresarial está no solamente de acuerdo, sino comprometido en que ese pacto se firme lo antes posible. Así lo está el sector social, así lo está el sector laboral. El gobierno, que fue quien convocó, ya lo tiene en sus manos. Entonces, por eso es que hacemos un llamado a que, o sea, que la bola está en la cancha del gobierno. El apoyo político, Presidente, la voluntad política requerida se pueda Danilo, lograr. avívate, Danilo. Dargan, hay un tema que yo quisiera tú abordaras. Siendo yo diputado, vi el rol que jugaron protagónico los empresarios dominicanos para lograr la firma casi de emergencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Sí. Ayer, por primera vez, y tengo que decir que de manera muy coherente, porque tanto Consuelo como yo lo hemos entrevistado en privado, y él nos había dicho que ese es un tema a revisar. Estoy hablando de Osmar Benítez, que ya dio las declaraciones. Dio las declaraciones de que es necesario entrar a una revisión. Con calma, pero que hay que hacerlo. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Han ponderado ustedes esta situación de que debemos entrar a una revisión? Además, a Estados Unidos no le interesa negocio con ninguno de nosotros, ni con este tipo pero espérate, no diga eso, pues ellos tienen patrón. el negocio. Mira, en el año 98, Y a la los República chinos, todas las chancletas Dominicana... que los chinos nos venden. En el año Gracias 98, a la Dios. República Dominicana inició un proceso de apertura comercial con sus acuerdos de Centroamérica y el CARICOM. En el 2004 tuvimos el DERECAFTA y el último acuerdo suscrito por nuestro país fue el 2008 con la Unión Europea. Correcto. Hasta el 2008 la República Dominicana suscribió 5 acuerdos comerciales que nos dan acceso preferencial a 49 países. Sin embargo, desde el 2008 hasta la fecha, en esta última década, no se ha firmado un acuerdo más. Porque entendimos como país que los niveles de apertura a los que habíamos llegado, lo que conllevaban era ajustar el aparato productivo interno para poder competir ante esa apertura comercial. Lo que no se ha logrado. Lo que planteó ayer, Sí. el ministro de Agricultura es algo que tiene mucha lógica y tiene mucho sustento. Los acuerdos no son piezas estáticas. Exacto. Los acuerdos deben ser en función de las condiciones del Claro. momento. No son pétreos. Los acuerdos no llevan a la mesa contradicciones. Los acuerdos más bien procuran cómo socios pueden sacar un mejor provecho a determinada condición. Yo creo que es sano lo que ha planteado el ministro de Agricultura. Es un tema que se ha venido ya discutiendo durante un buen tiempo. Y aunque él se refiere específicamente al sector agropecuario, hay también cosas que mencionar. Cuando la República Dominicana ingresó en la Organización Mundial del Comercio, decidió proteger una serie de productos que se han denominado los productos sensibles. Esos productos incluyen arroz, habichuela, los lácteos. Protección que termina en el 2025. Entonces, esos productos sensibles fueron los que recibieron mayor nivel de protección en el DERECAFTA. Sí. Pero ya... a todo le llega su hora. Ya hasta ellos Y no se ha el hecho proceso nada. de descalendarización ha iniciado. Lo que ha planteado el ministro de Agricultura, o al menos es lo que interpretamos por sus declaraciones en la prensa, es que podamos tener un diálogo con nuestros socios y buscar una medida. El propio acuerdo tiene espacios que permiten que eso suceda, que se extienda durante un tiempo, sobre todo si una rama de la producción nacional puede verse afectada, y entonces ojalá de una manera equitativa podamos hacer este Pero nosotros ejercicio. deberíamos Esa hacer es lo la que está noticia haciendo de la Trump tarde, en ¿eh? Estados Unidos, que Ángel no lo entiende. Nosotros deberíamos hacer lo que está haciendo el presidente Los países norteamericano, pueden hacerlo, nosotros no tenemos defendiendo la fuerza. a sus productores y diciendo: vamos a ponerle ¿Con impuestos qué por fuerza? encima de todo. Pero Ah, Estados Unidos ¿Con qué fuerza se gasta casó? 400 mil millones de dólares en el proteccionismo. Por eso que yo solamente al defiendo sector esa política agropecuario. de Trump. Nosotros no podemos competir con eso. Bueno, ahí está la noticia brevemente, finalmente, ¿cómo es? que está de acuerdo el CONEP con la revisión del DERECAFTA. al DERECAFTA. Qué bueno. Y déjame ampliarlo un poquito solamente en Esos qué es lo que son estamos de temas, acuerdo. señores, Lo que nosotros fundamentales de este entendemos país. es que en general Estos son la temas República fundamentales. Dominicana debe revisar su política comercial. Correcto. Claro. Nosotros hemos en algunos casos sido reactivos. Fuimos reactivos cuando negociamos con sí. los Estados Unidos Exacto. porque era la oportunidad que había. No enganchamos. Fuimos reactivos con la Unión Europea Como la porque se vencían los aranceles que También. teníamos. Sin embargo, también hemos sido proactivos en muchas otras veces. La política comercial de la República Dominicana debe orientarse hacia la proactividad y por eso es que el llamado no es revisar un acuerdo en específico, es revisar como país dónde estamos hoy y hacia dónde es que queremos ir. César, muy brevemente, tú acabas de decir César, que pero nosotros tú tenemos... sabes mucho. Sí, Yo estoy No, pero yo le voy a decir
yo por lo vi qué. nacer. Te lo voy a decir Yo por- lo vi nacer le voy a y decir por estoy qué es que sabe asombrada. tanto. Ahorita yo le digo por qué Yo te sabe felicito. tanto. Qué bien. Yo le digo ahorita No, por la qué gente sabe que tanto. Consuelo va a decir que se parece a Balaguer. No, se parece a su Sí, tío. sí, Él tiene el nombre de su tío, Ella César tiene Tardán. la formación, Que era reformación. el doctor César Tardán. Así es. César, Primo de mi abuela. Acuerdos comerciales con diferentes países, bloques regionales incluso, y nosotros seguimos con los mismos métodos, con el mismo modelo de producción, no hemos cambiado en nada. Y yo te pregunto, ¿nosotros hemos aprovechado esos acuerdos para sacar algún beneficio a la República Dominicana? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, es decir, qué estamos exportando y qué estamos importando, diríamos que no, porque hemos venido acumulando un déficit que ha crecido en el tiempo. Un déficit cerca de 10.000 millones de dólares que se ha mantenido en el tiempo. Ahora, quizás ver solamente el aspecto cuantitativo sería un abordaje muy frío de cuál es la situación del comercio exterior. Nosotros tenemos que ver otros aspectos cualitativos. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido en las tendencias globales de comercio en estos años? Cómo en determinado momento nosotros éramos el único país de nuestra región que tenía acuerdos con la Unión Europea y con los Estados Unidos, pero ya nuestras preferencias se han ido erosionando y hay otros países con mayores niveles de competitividad en nuestra propia región, le digo México, Colombia, Chile, Brasil, que tienen plataformas de acuerdo todavía mucho más amplias. ¿Cómo han contribuido positivamente los acuerdos a reformas institucionales en nuestro país? La modernización de nuestras aduanas, procedimientos de compras públicas, leyes de propiedad intelectual. Es decir, los acuerdos no son... ¿Es posible un acuerdo con Pero China? ha habido como también, hablamos del gobierno, y esto quiero puntualizar esto porque me mortifica, porque yo soy defensora de la producción nacional y todas estas políticas neoliberales, que son estas políticas neoliberales de importaciones y de tumbar los aranceles que nos han fuñido, etcétera. Ya yo todos esos discursos ya yo lo he hecho. Pero también el sector empresarial como que le ha faltado punch, como que le ha faltado aterrizar, como que le ha faltado al sector se acomodó, Pero mira, doña Consuelo, yo creo que la evolución se ha venido dando, podrá haber sido inducida o no, pero se ha dado. ¿En qué país nosotros creemos? En un país que, así como piensa en la distribución de la riqueza, anteponga la generación de las riquezas. Claro. Porque nosotros no podemos distribuir lo que no hemos generado. Exacto. Si no arrastraremos en el tiempo muchísimas otras cosas. Entonces, que si se ha hecho o no, yo creo que hay quienes han hecho la tarea. Y han hecho la tarea porque hemos visto cómo se ha diversificado nuestra plataforma de producción, hemos visto cómo alcanzamos más países en el mundo, y hemos visto productos dominicanos que son líderes de exportación mundial. De repente la gente se sorprende que somos líderes en exportación de productos de equipos médicos. Ya no solamente es productos agrícolas o materias primas, sino muchas otras cosas. En los últimos 10 años las exportaciones dominicanas crecieron un 68%. Eso es mucho. Ahora bien, cuando nosotros a eso le quitamos exportaciones minerales y de combustible, las exportaciones dominicanas han crecido alrededor de un 10%. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Muchísimas gracias. Entonces, repensar nuestro modelo es algo fundamental. Hay que hablar de China, compañero. Presidente ejecutivo del CONET, muchísimas gracias. Excelente, César. Oye, pero una tranca, me gusta. ¿Quieres sintonizar a